Vamos a ver un poco, hermanos, sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy en día, hermanos, todos los cristianos estamos celebrando, ¿no es cierto?, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 12. Amén. Gloria a Dios. Dice así, mire la palabra del Señor, palabra del apóstol Pablo. Dice: pero si se predica de que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Aleluya. ¿Cuántos creen, hermanos, que Cristo resucitó? Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Hermanos, en Corintios había una discusión. Habían personas, hermanos, que decían que no había resurrección de muertos. La secta de los saduceos, hermanos, en aquel entonces, cuando Jesús vino al mundo, no nos olvidemos que había varias religiones. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas. Amén. Habían varias religiones cuando el Señor Jesús vino al mundo y comenzó a predicar. Amén. Y yo siempre digo, hermano, el Señor Jesús, Él nunca se unió a ninguna religión. Él no vino a buscar una religión, hermanos, sino que Él vino, hermano, como el Hijo unigénito de Dios, hermano, a este mundo a predicarnos y a enseñarnos la verdad. Amén. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida. Él vino a mostrarse, hermano, como la verdad. ¿Y por qué, hermano? Dios, en su infinita misericordia, envió la verdad. Amén. Si habían religiones, habían sectas. Esto no se dice, hermano, que aquellas religiones todas enseñaban la mentira. Amén. Él no vino a buscar aquellas religiones, sino que vino a predicar, hermano, la verdad. Y entre aquellas religiones, hermanos, estaban los saduceos. Los saduceos, ellos decían de que no había resurrección de muertos. Ellos no creían en la resurrección. Amén. En sus doctrinas ellos enseñaban eso. Y eso es lo que Pablo, hermano, cuando escribe esto, él dice estas cosas. Entonces, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Amén. Entonces, si no hay resurrección,
Imagínense, entonces seguimos todavía en nuestros delitos y pecados. Si no hay resurrección, entonces los que murieron en Cristo, hermanos, nada son. Amén. Pablo dice, hermanos, si nosotros creemos que Cristo resucitó, y si no ha resucitado, Pablo dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Fuéramos las personas, imagínense, en otras palabras, Pablo está diciendo, yo acepto que me digan, son unos pobres locos. Amén. Si Cristo lo resucitó. Amén. Pero Pablo hace una afirmación, hermano, poderosa. Hace una afirmación y dice, pero Cristo ha resucitado. Amén. Pero Cristo resucitó. Amén. ¿Por qué, hermano, Pablo dice aquellas palabras con tremenda autoridad y potestad? Pero Cristo ha resucitado. ¿Cuántos podemos decir, hermano, también nosotros como cristianos, Cristo ha resucitado? No hay duda de que ha resucitado. Amén. Aleluya. Para un cristiano, hermano, que no ha tenido la experiencia y un encuentro personal con el Señor, hermano, que como que puede tener alguna o cierta duda. Amén. Yo muchas veces, hermano, tuve duda. Cuando yo era joven, hermano, yo era cristiano y me ponía a pensar, yo decía, bueno, ¿y será verdad que Dios existe? Me venían las dudas. Leía la Biblia y decía, ¿será verdad que lo que dice la Biblia es cierto? Me venían las dudas. Entonces es normal, hermanos, es común que cualquier persona, aunque diga que crea en Dios y que crea en la Biblia y que diga ser cristiano, es normal, hermano, que las dudas puedan venir a sus vidas. Pero en un cristiano, hermano, que ya ha tenido un encuentro personal con el Señor, un encuentro personal con el Espíritu Santo, hermanos, no puede dudar, está seguro, está cierto, hermano, de que lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor, de lo que Cristo resucitó, hermano, es verdadero. Y eso es lo que Pablo, hermano, sabía. ¿Y por qué Pablo dice, hermano, estas palabras? Pero Cristo ha resucitado. Amén. Pablo, hermano, fíjense que él sabía que a Jesús lo habían crucificado. Fíjense que el apóstol Pablo, hermano, no fue un discípulo de nuestro Señor Jesús como los otros al comienzo. El apóstol Pablo, hermano, conoció a Jesús después de que fue crucificado y después que había resucitado. Fue cuando Pablo recién lo conoció. Amén. Entonces sabía, hermano, mire, e incluso dice la Biblia que Pablo era de los que perseguía, hermanos, a los cristianos, a los discípulos de Jesús, hermano, cuando Jesús murió y resucitó y partió al cielo. Pablo, hermano, iba y los encarcelaba. Amén. ¿Y por qué hacía aquello, hermano? Porque Pablo todavía no creía que Jesús había resucitado. Él pensaba que Jesús, hermano, lo habían crucificado, lo habían puesto en una tumba y entre las dudas de muchos de ahí, ¿qué pasaría? Quizás se lo robaron de la tumba, ¿no es cierto? Y por eso es que ya no está en la tumba. Y Pablo, hermano, era una de aquellas personas que pensaba así. Él era un centurión, hermanos, del Imperio Romano. Él perseguía a los cristianos. Y como les digo, hermanos, él estaba quizás pensando que Jesús no había resucitado. Amén. Hoy en día, hermano, hay mucha gente que piensa que no, Jesús no resucitó. Es cierto, Jesús fue un gran hombre, fue un gran personaje, murió en una cruz, el mundo lo sabe. Pero hay muchos hermanos que dudan y piensan que Jesús no ha resucitado. Amén. Y Pablo era uno de aquellos. Pero un día Pablo dice en la Biblia, hermano, cuando él estaba yendo a Damasco con orden, hermanos, del Imperio Romano para encarcelar a los cristianos y a los discípulos de Jesús. Un día estaba él yendo en su caballo, hermanos, cuando de pronto le resplandeció una luz en mediodía. Dice que era más fuerte que el sol. Imagínense el sol, hermano, en el mediodía es fuerte. Amén. Y de pronto, hermano, él vio una luz más fuerte que la del sol. Y quedó ciego, hermano, en ese momento. Y dice la Biblia que él cayó al piso, cayó de su caballo y quedó en el piso ciego. Y el Señor le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Yo me imagino esa voz fuerte de trueno, poderosa de Jesús, hermano, diciéndole, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo ciego, ¿quién eres, Señor? Amén. Y le llama Señor. ¿Por qué? Porque, hermano,
mire, el Señor de Pablo era el César. Y para los romanos, hermano, no había otro nombre más alto que el del César. Cuando el César hablaba, hermano, los romanos temblaban. Cuando el César daba una orden, hermanos, inmediatamente se ejecutaba la orden. Y Pablo, hermano, era un hombre que estaba bajo el César. Pero de pronto cuando oye esta voz, hermano, esta voz distinta, más poderosa, más potente, más fuerte que la del César, le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y él dice: Señor, ¿quién eres, Señor? Imagínense, él reconoció que quien le estaba hablando, hermano, era el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. El dueño de todo. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le responde, porque Pablo no podía verle. El Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Amén. Hermanos, ahí fue cuando Pablo vio a Jesús, tuvo un encuentro personal con Jesús. Fue ahí donde Pablo conoció a Jesús. Y fue ahí donde Pablo recién se dio cuenta, se convenció de que Jesús había resucitado y que ya no estaba entre los muertos. Amén. Bendito es el Señor. Por eso Pablo dice aquí, hermano, con palabra de autoridad: mas Jesús ha resucitado. Amén. Aleluya. Pero fíjese, hermano, que para aquellas personas que todavía tienen una duda, ¿no es cierto? O que a veces el enemigo viene y le mete una duda a su mente, a su corazón, hermano, porque así es el diablo, ¿no es cierto? Viene de repente con dudas. Hermanos, tenemos evidencia, hermanos, vivas, creíbles, de que Jesús ha resucitado. Amén. Y una de ellas, hermanos, son las Escrituras. La Biblia, hermano, fíjese, en los evangelios nosotros podemos encontrar muchas veces cuando el Señor hacía algo, la Biblia dice: para que se cumpliesen las Escrituras. Amén. En muchas palabras, en muchas partes, hermanos, de los evangelios podemos encontrar esa frase: para que se cumplan las Escrituras. Amén. Cuando el Señor Jesús nació, hermanos, ¿no es cierto?, de una virgen, para que se cumpliesen las Escrituras. Amén. Cuando el Señor Jesús, hermano, estaba en el templo sacando a los vendedores, amén, para que se cumplan las Escrituras. Y muchas cosas, hermanos, que hacía Jesús, la Biblia, le vuelvo a repetir, decía: para que se cumplan las Escrituras. ¿Por qué? Porque todo, hermano, cuanto hizo, o todo suceso, hermano, que hizo el Señor Jesús, hermano, fueron anticipadas por las Escrituras. Fueron profetizadas, hermanos, por los profetas, hermanos, y escritas en las Escrituras. Hermano, todo lo que el Señor Jesús hizo, todo lo que el Señor, hermano, le sucedió, todos aquellos, hermanos, fueron anticipadas por las Escrituras. Amén. Los profetas, Isaías, David, amén, Moisés, todos aquellos, hermanos, escribieron acerca de Jesús. Y todo lo que ellos escribieron, hermanos, sucedió tal como se escribió. Amén. Y algo, hermano, que es muy importante, mire, de reconocer, es que cada profeta que vivió, hermanos, no vivieron en el mismo tiempo. Amén. Sino que vivieron, hermanos, con siglos. Amén. Siglos. Por ejemplo, David, hermanos, aproximadamente él vivió, existió 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. O sea, 1000 años antes que venga el Señor Jesús al mundo, era el tiempo de David. David, hermano, cantaba salmos, escribía salmos, y cuando él escribía los salmos, sin darse cuenta, hermanos, él estaba profetizando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A muchos predicadores, hermanos, no pasa esto. Muchas veces nosotros hablamos, decimos cosas, hermanos, y la decimos porque estamos predicando. Amén. Pero, hermanos, hay personas que están recibiendo la palabra y ahí dicen: ¿y cómo sabe este? ¿No es cierto? ¿Y quién le dijo a este? Y es el Señor, hermano. Amén. Aleluya. El otro día, le voy a decir esto, miren. El otro día
cantando aquí, adorando en la presencia del Señor, el Señor me lleva, hermano, a mencionar sobre las cortinas. Amén. Y yo digo, hermano, las cortinas tienen que ser como el Señor las mandó a hacer. Yo no sabía, hermano, que hay unas hermanitas ya estaban queriendo cambiar el color de la cortina. Amén. Y cuando escucharon ellas eso, hermano, amén. ¿Y quién le dijo al pastor que queríamos cambiar la cortina? ¿Ah? Nadie. Yo lo dije, hermano, porque el Señor lo quiso y lo dijo. Lo dije porque el Señor lo dijo. Amén. Pero no era yo, hermano. Era, hermano, el Señor hablando. Amén. Fíjese. David, hermano, también, él escribía muchos salmos. Cantaba al Señor, hermano, y escribía los salmos. Y él no se daba cuenta. Mire, porque a mí en esta situación yo no me di cuenta, hermano. Yo no sabía de que, como le digo, que querían cambiar el color de la cortina. Amén. Igual David, hermano, él cantaba al Señor, escribía sin darse cuenta que él estaba escribiendo profecías. Amén. De nuestro Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, miren, hermanos, las Escrituras es una evidencia, hermano, de que nuestro Señor Jesús resucitó. Las Escrituras, hermanos, nos dan una certeza de que lo que dice, lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo fue escrito, fue anunciado y sucedió tal como se dijo. Amén. Entonces, por eso nosotros creemos, hermanos, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero no solamente las Escrituras, hermanos, son testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hay un testigo en el mundo. Por eso es que el mundo entero no puede negar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el mundo no puede negar. Ahorita en muchas partes del mundo están celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En muchas partes del mundo. Bendito es el nombre de nuestro Señor. ¿Y por qué yo le decía, hermano, no solamente las Escrituras? Porque las Escrituras somos pocos los que las leemos en el mundo, ¿no es cierto? Somos pocos las que las sabemos en el mundo. Pero, hermano, hay un testigo fundamental y principal de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y saben cuál es ese testigo fundamental? Es el Imperio Romano. Amén. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado bajo la autoridad del Imperio Romano. Nuestro Señor Jesucristo fue sepultado, hermanos, bajo el régimen del Imperio Romano. El Señor Jesucristo resucitó, hermano, bajo el régimen del Imperio Romano. Y todo, hermano, mire, toda la historia de los imperios se han escrito, hermanos, que hasta el día de hoy permanecen. Si usted quiere saber, hermano, acerca del Imperio Babilónico, usted puede ir a una biblioteca, ¿no es cierto?, y encontrar libros del Imperio Babilónico y leer y enterarse y conocer, hermano, cosas del Imperio Babilónico. Y así, hermano, de todos los imperios, hermanos, en el mundo hay registro, hay historia, y nadie en el mundo puede decir que eso es mentira, ¿no es cierto? Porque todo lo que está escrito acerca de los imperios, hermano, es verdad. Hay muchos testigos, hermanos, que dicen aquello. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, hermano, estaba, yo le decía, bajo el Imperio Romano. Por eso es, hermano, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo conoce. Amén. Mire, dice la Biblia que cuando lo pusieron en la tumba al Señor Jesús, ¿es cierto?, pusieron, hermanos, 2 guardias romanos ahí para que vean, para que cuiden, hermanos, el cuerpo de Jesús. ¿Y por qué? ¿Con qué razón? Porque dijeron, mire, los romanos, dijeron ellos, no vaya a ser que sus discípulos vengan de noche y se lo roben, ¿es cierto? Y después vayan a decir que resucitó, porque, hermanos, ya el Señor había anunciado que Él iba a resucitar al tercer día. Ya los discípulos sabían, hermanos, que el Señor Jesús iba a resucitar al tercer día. Ya se escuchaba, ya se decía, hermanos, antes que Él fuese crucificado, ya se decía de que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Entonces, cuando lo pusieron en la tumba, hermanos, los romanos dijeron, vamos a poner guardia. Amén. Porque por ahí quieren venir los discípulos y por ahí quieren robárselo. Y ahí sí que
va a ser más grave la cosa, dijeron ellos. Y ahí, hermano, dice la Biblia que pusieron guardia, amén, y pusieron ahí yo pienso que los mismos guardias pusieron una puerta de piedra redonda, ¿no es cierto? Una piedra pesadísima, hermano, que una persona sola no lo podía mover. Ahí estaba, hermano, cubriendo, tapando la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Y los guardias, hermanos, ahí vigilantes, para que no vengan a robarlo el cuerpo de Jesús según él. Amén. Cuando sucedió, hermano, que el día domingo, amén, el primer día de la semana, hermano, que es el día domingo, hermanos, cuando los guardias se dieron cuenta, hermano, fue que hubo un estruendo. Me imagino que hubo relámpago y centella, hermano, en ese momento. Me imagino que los guardias quedaron ciegos, y cuando ellos vieron, hermano, la puerta, la piedra estaba movida, hermanos, la tumba estaba abierta. Y hermanos, los guardias corrieron, huyeron, amén, asustados. Y el Señor Jesús, hermano, se levantó de la tumba, amén. Y hermano, y eso lo sabe el Imperio Romano, amén. Por eso es, hermano, que mire, el Imperio Romano, yo le decía, es un testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor. Pero, hermano, para nosotros que somos cristianos y hemos decidido creer y seguirle, hermano, a aquel que murió y a aquel que resucitó de aquella tumba, nosotros que hemos decidido, hermano, caminar y andar en su palabra, nosotros que hemos decidido entregar nuestras vidas, nuestros corazones, hermano, y todo nuestro ser a aquel, hermano, aleluya, porque sabemos, hermano, que no hay salvación sino solamente en él. Amén. Porque sabemos, hermano, que Jesús es el único que nos puede librar del infierno. Porque sabemos, hermanos, que Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados. No hay hombre, no hay persona alguna que pueda decirte, perdono tus pecados. Amén. Si alguien le ha dicho, yo perdono tus pecados, déjeme decirle que lo están engañando. Amén. Porque nadie puede perdonar los pecados de un hombre o de una persona sino solo Jesús de Nazaret. Porque Él murió, porque Él pagó un precio, hermano. Porque Él murió en una cruz, porque Él derramó su sangre, hermano. Él pagó ese precio, dice la Biblia, de nuestras culpas, de las culpas de nuestros pecados. Hermanos, mire, la culpa de los pecados no es cualquier cosa. Amén. Muchas veces nosotros pecamos, hermanos, sin darnos cuenta cuál es la culpa, ¿no es cierto? O cuál es la paga. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Amén. Pero mire, hermanos, démonos cuenta, el Señor Jesús tuvo que pagar ese precio de nuestras culpas. O sea que nuestra culpa, hermano, no eran poca cosa. Amén. Por nuestra culpa, hermano, teníamos que ir al infierno. Por la culpa del pecado de la gente, hermano, se va al infierno. Amén. Pero el Señor Jesucristo, hermano, pagó ese precio. Fue el único que pudo pagar, hermano, ese precio. No había quien más, hermano, pudiera hacer aquello. Por eso es que, hermano, cuando el Señor Jesús, mire, estaba en el monte Getsemaní orando al Padre, cuando ya faltaban pocas horas, hermano, para que lo arresten y para que lo lleven al Calvario, hermanos, Él estaba orando, dice la Biblia, ¿no es cierto?, de que Él ahí entró en una agonía. Él comenzó a sufrir profundamente, de tal forma, dice la Biblia, que Él comenzó a sudar, hermano, ahí en esa agonía. Él estaba agonizando, Él estaba sufriendo, hermano, en su interior, en su alma. Y dice la Biblia que de esos sudores, hermanos, salían también gotas de sangre, hermano. Amén. Imagínense. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a ir a esa cruz. Porque Él sabía, hermano, que lo iban a flagelar. Porque Él sabía que le iban a traspasar. Él sabía todo, hermano. Él sabía, hermano, que su cuerpo, hermano, fíjense, pues en Isaías dice la Biblia que su cuerpo fue hecho una sola llaga, hermanos. El otro día estábamos charlando con un hermano y él me decía, la película de Mel Gibson no me gusta porque es muy sangrienta. Yo le decía, es la única película que más o menos te muestra la realidad de lo que sucedió. Amén. Porque fíjense, la Biblia dice en Isaías, hermano, que todo su cuerpo, hermano, en su cuerpo no había llagas, hermano. Amén. En sus cuerpos no habían heridas por los azotes.
Le dieron 40 azotes, hermanos, con látigos romanos, hermanos, y esos látigos en la punta tenían garfio, tenían así, hermanos, ganchos de fierro. Amén. Que en cada azote que daban, hermano, arrancaba la carne, hermano, de la persona. Amén. Y a él le dieron 40 azotes. ¿Sabe qué dice la Biblia? Yo le decía, hermano, Jesús no tenía llagas en su cuerpo por nosotros. Amén. Usted no podía ver su cuerpo y verles algunas llagas. Dice la Biblia que todo su cuerpo era una sola llaga. Amén. O sea, no tenía piel el Señor Jesús. Por eso yo digo, hermano, esa película de Mel Gibson se asemeja a lo que más o menos dice la Biblia. Amén. Porque eso fue así. El Señor Jesús sabía, hermano, que Él tenía que pasar por esa situación. Él sabía que su cuerpo iba a ser flagelado de esa manera. Él lo sabía. Amén. Bendito es el Señor, porque, hermano, Dios es omnisciente. Él puede ver, hermano, antes que sucedan las cosas. Y yo me imagino a Jesús ya él viéndose, ya él se había visto, hermano. Amén. Siendo flagelado, siendo crucificado, siendo abofetado. Hermano, ya el Señor se había visto. Y cuando él estaba orando, hermano, en el Getsemaní, él, hermano, por eso él entró en una agonía, porque él sabía el dolor, el sufrimiento que iba a pasar. Y llegó el momento, hermano, que él le dice al Señor: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Amén. Si tú quieres, Señor, yo no voy por ahí. Amén. Señor, si tú quieres, yo no muero en esa cruz. Señor, si tú quieres, Padre, de aquí ya vayámonos al cielo. Imagínense. Amén. Pero, hermanos, el Señor le dice: Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Porque, hermanos, él estuvo en una situación, hermano, donde tuvo que tomar una decisión. ¿Cuántas veces usted ha estado en situaciones? ¿Cuántas veces ha pasado por momentos donde ha tenido que tomar una decisión? Y tomar una decisión, hermano, es: paso o no paso, voy o no voy, hago o no hago. Eso es, hermano, cuando estamos tomando una decisión. Y uno es el que toma la decisión si sí o si no. El Señor Jesús, hermano, fíjese, estuvo en esa misma situación. Señor, ¿voy o no voy? ¿Hago o no hago? Él estuvo en esa posición, hermano, donde él pudo, donde el Señor Jesús pudo, hermano, decir: no, Padre, aquí yo cancelo todo este asunto y me voy para el cielo. Él podía hacerlo, ¿no? Amén. Y se acababa, ¿no es cierto? Pero él tomó la decisión, hermano. Tomó esa difícil decisión, hermano, que para tomar esa decisión, como le decía, él tuvo que sudar sangre, hermano, por su agonía. Y él tomó esa decisión, hermano. ¿Pero por qué? ¿Amén? ¿Por qué él tomó esa decisión? Fíjense, hermano, que el Señor Jesús, cuando caminaba con sus apóstoles, con sus discípulos, hermanos, el Señor Jesús les hablaba a la gente del infierno. Amén. Ahí dice que es el lloro y el crujir de dientes, el fuego que nunca se apaga, donde los gusanos no mueren. Amén. Donde la gente, hermano, es atormentada por una eternidad. Eso el Señor Jesús les enseñaba a sus discípulos, hermanos, estando en vida, antes que Él muera y resucite. Entonces Él sabía, hermano, de que ese lugar, hermano, no había ninguna cosa en el mundo, amén, que pudiera evitarse para poder ir a ese lugar. Entonces fue por eso que él tomó la decisión. Y no había otra manera, no había otra forma. Hermano, no hay, como dice, por eso dice la Biblia, mire, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Amén. Aleluya. No es en el nombre de ninguna persona, amén, de ningún apóstol, de ninguna virgen, de ningún santo, amén, porque solamente es en el nombre de Jesús, aleluya, porque Él murió, porque Él resucitó, aleluya, gloria a Dios. Yo en esta mañana, hermanos, quiero traerle un mensaje del Señor. Yo sé que esto es un mensaje del Señor, pero yo quiero decirle en esta mañana, hermanos, que el Señor quiere que nosotros resucitemos con Él. Amén. ¿Resucitar a qué, hermano?
Fíjese que el Señor Jesús dice en Apocalipsis, hermanos, vuelve a tu primer amor. Fíjese, hermano, ¿por qué resurrección? Resurrección, imagínense, es algo que murió, es algo que tuvo vida un día y se acabó. Resurrección, hermano, es recobrar esa vida. ¿Cuántos cristianos, hermanos, necesitan resucitar? Amén. ¿Cuántos cristianos, hermanos, han dejado, como dice la palabra, su primer amor? ¿Cuántos cristianos, hermanos, han muerto en esa vida cristiana? Esa vida, hermano, que tuvieron un día con el Señor. Amén. Pero el Señor quiere que nosotros resucitemos, hermano. Que nosotros volvamos a tener esa comunión con el Señor. Todos los que estamos aquí, hermanos, hemos tenido un momento de comunión íntima con el Señor. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí, hermanos, hemos muerto también a esa íntima comunión con el Señor? Pero el Señor, hermano, quiere que volvamos, amén, aleluya, que volvamos a esa comunión, a esa relación con el Señor Jesús. El Señor quiere, hermano, que nosotros resucitemos, hermanos, y estemos vivos. Dice la Biblia, hermano, que Dios no es Dios de muerto, sino que es un Dios de vivo, hermanos. Amén. ¿Y cuántos cristianos, hermanos, ya están muertos espiritualmente? Dice, hermano, Gigi Ávila, él decía, el cristiano que no lee la Biblia, amén, y que no ora, es como una persona que no come y no respira. Amén. Y una persona que no come y no respira, hermano, es porque ya está muerta. Y un cristiano que no lee la Biblia y que no lee y que no ora, hermano, es un cristiano muerto. Amén. Entonces el Señor, hermano, quiere que nosotros volvamos a resucitar, que nosotros volvamos, hermanos, a los caminos del Señor, que nosotros volvamos a nuestro primer amor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermanos, y démosle gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Gracias, Señor amado. Bendito y poderoso Dios. Yo te doy gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, Señor. Tu palabra es eterna, Señor, y es verdad. Te damos gracias, Padre, porque nosotros, Señor, hemos creído en tu palabra. Señor, te doy gracias porque nosotros hemos creído en ti, Señor amado. Reconocemos que tú eres nuestro Rey. Reconocemos que tú eres nuestro Señor, el dueño de nuestras vidas, el dueño de nuestro cuerpo, el dueño de nuestras almas, el dueño de todo nuestro ser, Padre amado. Aleluya, bendito es tu nombre. Yo te doy gracias, Señor, por estas vidas que tú has traído a este lugar, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque estas vidas, Señor,